conocido entendieran qué es lo que piensa Dios y no el hombre, no el hombre. Muchos ministros de hoy predican de la santidad, que no viven. Es verdad que Dios ve el corazón, no se le olvida que el hombre ve lo de afuera. Tenemos que mantener la diferencia. Quiero volver a aquellos tiempos cuando veía a alguien hablar en lenguas y sabía que eras tú que te estabas moviendo. Quiero volver a aquellos tiempos donde pocos osaban tomar parte si estaban mal. Quiero volver a aquellos tiempos donde levantabas tus profetas y sacabas lo oculto a la luz, donde el pueblo tenía temor. Por eso decidí volver a ti. Muchos ministros de hoy quieren grabar un CD para obtener dinero y fama. Gloria a Dios. Así que Dios me le bendiga a todos. Gloria al nombre del Señor. Adoramos el nombre precioso de Jesús. Dios bendiga a todos los que están por ahí. Por ahí en el background hay un sonido. Los Coquí tienen concierto, así que espero que los boricos que están fuera de Puerto Rico puedan disfrutar ese sonido. Amén. Así que comparte este video a un grupo, con amigos, con alguien que le pueda interesar el tema. Así que Dios me le bendiga a todos. Un abrazo. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Estamos listos para compartir esta enseñanza. Esta enseñanza es medio informal, ¿no? Ya que estamos en este background. Gloria a Dios, este ambiente. Así que le llamamos así un poco informal. Pero sí queremos compartir sustancia. Y queremos predicar. Tengo aquí 6 puntos. No sé si me daría para completar estos 6 puntos que tengo de las enseñanzas neopentecostales dentro del pentecostalismo clásico. Así que un poquito de Biblia, con un poquito de historia para aquellos que les gusta conocer su historia. Creo que la historia nos da un poquito de identidad para saber cuáles son nuestros principios de fe, para, ¿verdad?, tener un poquito de identidad propia, ¿verdad?, del pentecostalismo. Usted sabe que el pentecostalismo se remonta a Charles Fox en Topeka, Kansas. Luego se remonta a 1901, en la calle Azusa, donde prácticamente el mundo entero es bañado por ese avivamiento que surgió en la calle Azusa, ¿no? De ahí tenemos diferentes ramas del pentecostalismo. Tenemos el pentecostalismo histórico, que es previo a la calle Azusa, conocido como el movimiento de santidad. Tenemos el pentecostalismo clásico, que es las iglesias que salen de la calle Azusa. Actualmente se cuentan 5 millones de personas llamadas pentecostales dentro de la denominación pentecostal. También en el 1913 salen los Jesús solos y son contados como pentecostales. Ya para 1940, 50 comienza una evolución de lo que es el neopentecostalismo, que nace del avivamiento de Toronto. Luego, creo, en los años 90 también se mezcla el avivamiento de Pensacola, y no es un movimiento cohesivo. O sea, usted no puede buscar como el avivamiento de la calle Azusa
ir para atrás y buscar un origen, porque el neopentecostalismo realmente es un movimiento no cohesivo, o sea que no tiene una línea directa de orígenes, sino que son sucesos que pasan en el camino, que forman este movimiento ya para 1990, pero sí podemos encontrar sus influencias del movimiento de la lluvia tardía, de lo que pasó en Toronto, Canadá. Creo que fue para 1946. Ese aviamiento de la calle, o de Toronto, mejor dicho, ¿verdad? Y también se remonta a lo que es Peter Wagner, ¿verdad? Este persona también propone la nueva restauración apostólica, ¿verdad? Eso, de ahí viene lo que es los nuevos profetas, los nuevos apóstoles, ¿verdad? Cuando usted conoce esa historia, ya usted sabe por dónde es que viene. Cuando usted conoce el pentecostalismo clásico, su doctrina, su fundamento, pues ya usted mantiene su identidad. Ahora, todos estos movimientos, estas ramas de pentecostales, pentecostalismo histórico, pentecostalismo clásico, los unicitarios y el neopentecostalismo, que también en muchos sectores se llaman neopentecostalismo junto con los carismáticos. Lo que pasó fue que muchas iglesias independientes, este movimiento agrupó toda la iglesia independiente para poder promover su nueva enseñanza. Y eso se remonta, ¿verdad?, a 1948, el movimiento de la lluvia tardía para 1948 hasta el año 50. Todo lo que pasó ahí tiene influencia. Ahora bien, esto por encimita, ¿verdad?, para que le interesa su historia, conocerla. Ahora, de ahí pasaron muchas cosas. Y para poder entender eso, yo quiero comenzar por el punto, porque este tema es las enseñanzas neopentecostales dentro del pentecostalismo clásico. O sea, son nuevas enseñanzas que, tras que no son o no nacieron en el pentecostalismo clásico, en ese avivamiento, son adoptadas, infiltradas, y tras que no tienen fundamento bíblico, también dicho sea de paso. Vamos a comenzar por una muy famosa, que es para así comenzar a desglosar las enseñanzas infiltradas. Comparte esta enseñanza. Las enseñanzas infiltradas neopentecostales dentro del pentecostalismo clásico. Número 1, la paternidad o la cobertura espiritual. ¿Cómo nosotros podemos entender eso? Mire, número 1, Peter Wagner, que también fue influenciado por lo que fue la lluvia tardía del avivamiento de Toronto de Canadá en el 1948. Propone esta nueva restauración apostólica y profética, que dicho sea de paso, muchos quieren atribuirle que hay apóstoles de Dios, apóstoles del Cordero y apóstoles del Espíritu Santo, lo cual es totalmente falso. Cuando la Biblia habla del apóstol en el original o en el griego bíblico, en el Nuevo Testamento, se utilizan varias palabras, ¿verdad? Apóstolo y apostolado, ¿verdad? Ya apostolado es una misión especial. Y aunque Bernabé está incluido dentro, como se conoce como apóstol, la palabra apóstol significa enviado, que básicamente dentro de nuestra idiosincrasia evangélica, pues es misionero, ¿no? Ahora, ¿por qué no aceptamos la idea de esa restauración apostólica? Porque por algo la iglesia, luego de la muerte del último apóstol, ¿verdad?, se llamó la iglesia posapostólica, ¿verdad?, porque es pos los apóstoles. Policarpo, que era discípulo, creo, de Juan; Timoteo, que era discípulo de Pablo, y varios discípulos de los apóstoles que trascendieron la época de los apóstoles. En esa época de posapostólica, ninguno de ellos llevaron títulos de apóstoles, sino que eran obispos, porque el obispado es parte de la estructura organizacional de una iglesia y se conoce como un supervisor. Entonces, no existen apóstoles. Luego de la última muerte de los apóstoles, nadie se llama apóstol en la iglesia. No es hasta esa restauración apostólica y profética que para los 80, para los 90 y el año 2000 cogieron fuerza, ¿verdad? Entonces no existe evidencia bíblica de una sucesión apostólica.
no existe evidencia histórica de esa sucesión apostólica. Sí existe dentro de la idea de lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana como la sucesión del apostolado de Pedro al Papa. Eso sí existe dentro de la Iglesia y esa mentalidad sí existe dentro de la Iglesia Católica. Pero dentro de la Iglesia Evangélica nunca ha existido esa mentalidad. En la Reforma tampoco. Y durante todas las épocas de la Iglesia no ha existido eso. Eso es nuevo, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que este movimiento lo que quería restaurar era el movimiento apostólico. ¿Por qué un movimiento apostólico? Porque ese movimiento apostólico lo que pretendía era que todos los ministerios estuvieran debajo de un apóstol, ¿verdad? Y ese apóstol, ¿verdad?, le daría cobertura, porque en el neopentecostalismo los ministerios se ven desde el punto de vista jerárquico, no se ven desde el punto de vista de servicio, se ven desde el punto de vista de una jerarquía, al igual que la Iglesia Católica. Y esa restauración de la Iglesia neotestamentaria aspiraba a reportar la unidad entre los cristianos, aspirando al reino de Dios antes de la segunda venida de Cristo. Se enseñaba que la Iglesia no debería estar organizada de acuerdo a estructuras denominacionales, sino conforme a regiones geográficas. Y las denominaciones se disolverían en los últimos tiempos. Eso enseña el neopentecostalismo. El neopentecostalismo comenzó a enseñar que en los últimos tiempos no existiría denominacionismo, ¿verdad? Y fíjese bien, el movimiento antidenominacional vino del neopentecostalismo, porque aunque el neopentecostalismo se cataloga como nuevo pentecostalismo, ellos mismos no se llaman pentecostales. Y fíjese bien, ese pensamiento antidenominacional surgió del movimiento neopentecostal. ¿Por qué? Porque ellos hábilmente tendrían que desconstruir. Por eso es que se habla mucho de romper los paradigmas, de romper las estructuras, de romper y hacer cosas nuevas. ¿Por qué? Porque ese es uno de los lemas bien favoritos de este neopentecostalismo. ¿Para qué? Porque ellos destruyen las estructuras para establecer esa estructura falsa del apostolado que propone el neopentecostalismo, ¿no? Entonces, para atacar eso, hábilmente se mueve o se dijo o se profetizó que al final de los tiempos se iban a destruir las denominaciones. Pero qué cosa, porque yo no veo ninguna denominación más atacada que el pentecostalismo clásico. Eso para empezar. No existe ninguna denominación, porque no hay un sentimiento anti-wesleyano, no hay un sentimiento antibautista, no hay un sentimiento antipresbiteriano, hay un sentimiento antipentecostal. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el mismo proponente o el que está proponiendo la idea de que las denominaciones se van a acabar es el neopentecostalismo. ¿Por qué? Porque el neopentecostalismo tiene o enseñaba destruir todas las estructuras denominacionales y conciliares para entonces ellos establecer la estructura nueva. ¿Cuál era la estructura? Una estructura piramidal donde el apóstol está arriba, seguido por los profetas, seguido por los maestros, pastores y evangelistas en lo último. ¿Ve? Entonces ya no está la estructura bíblica administrativa de presbíteros, ¿ve? De obispos, presbíteros, pastores, evangelistas y maestros. Eso entonces ellos quieren eliminar eso. Por eso que hay un sentimiento antipentecostal promovido por el neopentecostalismo. Ahora, pastores, que Dios no viene a salvar una denominación, y estamos de acuerdo, pero como parte de nuestra identidad, porque si a usted lo dejan sin dicho sea de paso, si a usted le quitan la denominación está ligada a una confesión de fe. ¿Ve? Ahora, si yo le quito a usted la confesión de fe, que es el fundamento sobre el cual yo estoy edificando mi fe, obviamente está Jesucristo abajo como pira principal, como pira del ángulo. Pablo nos exhorta que miremos cada uno como edificamos sobre el fundamento, o sea, sobre Cristo. Yo edifico mi confesión de fe. Y dice la Biblia que aquel día el fuego la probará. Está hablando del tribunal de Cristo. Ahora bien,
¿Qué quiso hacer el movimiento neopentecostal? Romper las estructuras denominacionales que están ligadas ¿a qué? A una confesión de fe, para entonces ellos reestructurar la iglesia. ¿Cómo la van a reestructurar? Donde el apóstol es la cabeza de la pirámide, por abajo está el profeta, por abajo está pastor, maestro y evangelista. ¿Ve? Ya no existen obispos que son supervisores, porque no es lo mismo decir que es cabeza, autoridad suprema, el mismo pensamiento que tiene la iglesia católica como el Papa, que es infalible, que no se puede cuestionar, ¿verdad? Que están las encíclicas papales, que son básicamente escritos como si fueran del puño y letra de un apóstol antiguo. Nadie puede cuestionar eso. Y una de las doctrinas fundamentales de la iglesia católica es que el Papa es infalible. Igualito como lo que pasa con la estructura piramidal del apóstol, del profeta, ¿verdad? Especialmente de eso, porque los demás ministerios que están por debajo de él se denigran, ¿verdad? Ellos les gustan denigrar la figura pastoral, les gusta denigrar la figura del maestro, del evangelista, ¿ves? Entonces, este neopentecostalismo derrota o le dice a la gente, ya las denominaciones no van a existir. ¿Ves? ¿Para qué? Para romper la estructura denominacional que está ligada a la confesión de fe, romper la estructura conciliar para entonces ellos establecer una nueva estructura. ¿Ves? Ahora dentro de esa, estoy explicando esta estructura para explicarle de dónde es que viene esta enseñanza que se ha metido, porque usted dirá, bueno, pastor, es que el tema de este video dice las enseñanzas neopentecostales dentro del pentecostalismo clásico. Y yo que sepa, bueno, sí hay 2 o 3 por ahí pentecostales clásicos que yo les he conocido que se llaman apóstoles y pelean con todo el mundo, pero ese no es el caso. El caso es que te estoy explicando esto para que sepas de dónde es que viene esa doctrina de la paternidad espiritual que está ligada a la cobertura espiritual, ¿verdad? Y esa cobertura espiritual estaba bien ligada, ¿verdad? A esto. ¿Por qué? Porque le voy a leer esto. El concepto implica que un creyente tiene que someterse a la autoridad de un cristiano. La vida, en este caso apóstol, la vida y el ministerio de una persona tiene validez ante los ojos de Dios y por tanto podrá prosperar únicamente mediante la sumisión. La cobertura espiritual está ligada a la idea de impartición. ¿Usted ha escuchado esa palabra? Voy a impartir. La impartición, los apóstoles imparten su poder a otras personas. Si éstas permanecen bajo su autoridad, así el poder de Dios fluye mediante el apóstol hacia la persona que está debajo de su cobertura. O sea, ya la bendición suya no viene de Dios, ya la bendición suya no viene de Dios. Y yo sí creo, porque lo que estamos leyendo es una distorsión completamente a lo que es el sometimiento bíblico. Claro que la Biblia dice sometió a vuestros pastores, pero yo no me estoy sometiendo al título. Yo me estoy sometiendo a la autoridad o a la unción de esa persona. Pastor, explíqueme, me perdí. Cuando yo me someto a esa persona está puesta por Dios y su autoridad mana porque él está sujeto a una autoridad. ¿A qué autoridad se sujetan los pastores? A esta que está aquí, a la Biblia. No es un sometimiento ciego. No es que si yo soy pastor, en la iglesia se hace lo que yo diga, nadie me puede cuestionar, no importa el disparate que yo predique, hay un sometimiento. Ese es el tipo de sometimiento manipulador que enseña el neopentecostalismo, que muchas veces se mete dentro de la iglesia, inclusive aún dentro de la iglesia sana doctrina, donde la gente se cree jefe y dueño de la obra, cuando la Biblia dice que los pastores pastoreen por el ejemplo, ¿verdad? No como aquellos que tienen autoridad sobre la grey, sino por voluntario. Ahora esta cobertura y esta paternidad espiritual se ha metido dentro de la iglesia, ¿verdad? Ahora le voy a explicar algo. ¿Por qué? Debido, es que estos puntos están entrelazados. ¿Por qué? Porque el estilo de predicación neopentecostal carece de teología, carece de hermenéutica saludable, se respalda mucho por medio de métodos alegóricos, por muchas tipologías y simbolismos dentro de las escrituras que apartan del centro de la verdad central de las escrituras,
no hay predicación en el contexto, todo se va en emoción, todo se va en mira el poder de Dios. Mira, antes me decían a mí, hermano, cierren los ojos porque Dios está ministrando. Ahora no, ahora es mira cómo Dios se mueve, mira. Porque por los ojos es que se mete la emoción. Recuérdese que no caminamos por vista, caminamos por fe. Entonces, nada de Biblia en su contexto histórico, nada de hermenéutica, nada de teología, es un método alegórico. Y ese método alegórico, simbólico y espiritualizan todo el contexto bíblico, los alejan de la realidad bíblica. Ahora bien, cuando Pablo habla acerca, le voy a leer varios textos donde se utilizan para probar lo que es la paternidad espiritual, que eso está al palo. 1 Corintios capítulo 4, verso 15. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque aunque tengan 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os he engendrado por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Entonces la gente dice, no, ve que ahí Pablo se está llamando que él es padre espiritual ¿de qué? De Corintio, de esa iglesia en Corintio. Ahora, pero espérate. Vamos a leer un texto arriba. No el verso 14. Le leí el verso 15 de 1 Corintios capítulo 4. Ahora voy a leer el verso 14. No os escribo para avergonzarlo, sino para amonestarnos como a hijos míos amados. Ahora, el contexto de la oración sugiere algo que se llama una figura literaria llamada una símil. Pablo no está hablando de forma literal. Pablo está utilizando una símil. Ahora, ¿qué es una símil para aquellos que se colgaron en español? Pues dicho de paso, está difícil el español. Símil es una figura retórica que utiliza el recurso de la comparación o semejanza entre términos. Generalmente va acompañada por la conjunción como y otro equivalente. Generalmente el símil va buscando impresionar la mente con algún parecido o semejanza. Entonces, cuando Pablo está escribiendo a los Corintios, Pablo le está escribiendo y le exhorta como a hijos. Y luego que utiliza la figura literaria de una símil, porque estas cosas son importantes para llegar a una conclusión correcta de la escritura. Luego se presenta como un padre, pero no es en el contexto literal. ¿Usted cree que Pablo estaba formando una doctrina de padre espiritual? Como muchas personas dicen que si usted se somete, ahora usted no me llama pastor, ahora usted me llama papá o papi. Mire, a mí los únicos que me tienen que llamar papá o papi son mis hijos. A nadie se le ocurre llamarme ese nombre porque déjame decirle que aparte que es raro, es ridículo. Y Pablo lo que está utilizando es una símil. No está utilizando algo literal ni se debe tomar como literal. Él está utilizando figuras literarias para comunicar una idea. ¿Cómo que? Como un padre te está hablando a un hijo. Esa es la idea. También en Gálatas dice, yo vuelvo a tener dolor de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Pues Pablo tenía complejo de mujer. Tampoco. Está utilizando figuras literarias para expresar una idea. ¿Ve? No está pretendiendo transmitir una doctrina. Ahora, otro texto muy interesante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10. Vosotros sois mi testigo y Dios también, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así que también sabéis de qué modo que como el Padre a sus hijos exhorta y consola a cada uno de vosotros. Pablo utiliza este lenguaje de símil, esta figura literaria retórica para transmitir la idea del amor de un padre hacia unos hijos. Él no está tratando de transmitir una doctrina de la paternidad, ¿verdad?
Ahora, ¿de dónde es que viene esa idea? Yo le voy a explicar dónde es que viene esa idea. Ahora, mire qué clarito lo dice aquí. Gloria al nombre del Señor. Porque la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 5, verso del 1 al 3. No reprendas al anciano, sino exhórtalos como padre. No está hablando que todos los ancianos son tu padre. A los más jóvenes como hermanos. A los ancianos, a las ancianas como madre. Y a las jovencitas como hermana con toda pureza. Honra a las viudas que a la verdad lo son. Figuras literarias, transmitiendo una idea de sentimiento puro. No pretende establecer una doctrina de paternidad en la iglesia. Eso es una mentira del diablo. Entonces, pastor, explíqueme de dónde es que viene esa idea. Bueno, ya te hablé de que para ellos establecer la idea de los apóstoles, tenían que romper el neopentecostalismo, la estructura organizacional de obispos, diáconos, y establecer el apostolado como un sistema piramidal de una sujeción donde se enseña que hay una cobertura a todos aquellos que se acerca a un apóstol, y que como el superungido está bien ungido, todo aquel que se esté debajo del apóstol o debajo de la sombrilla o debajo de la pirámide recibe la bendición de ese apóstol, aunque el apóstol sea un disparatero. Entonces, no solamente esto viene de ¿verdad?, esta idea de la nueva restauración apostólica profética que se remonta al 1948 con el avivamiento de la calle, del avivamiento de Toronto, ¿verdad?, donde se está promoviendo, y Peter Warner también es uno de los proponentes, que ya se desarrolla para los 80, para los 90, y el 2000 coge un boom especialmente. Esa restauración apostólica significa que ya las iglesias tienen que estar organizadas en regiones, no en concilios, sino en regiones, ¿verdad? Entonces, esa idea, gloria al nombre del Señor, viene porque el neopentecostalismo no se enfoca en las almas, se enfoca en regiones geográficas, ¿ve? De ahí, y escúchemela, ¿por qué entonces regiones geográficas? Regiones geográficas viene porque como el neopentecostalismo no retiene la idea o la doctrina del pentecostalismo clásico, y aunque es catalogado neopentecostalismo simplemente porque creen en el bautismo del Espíritu Santo, pero no lo cree en el bautismo del Espíritu Santo como lo cree el pentecostalismo clásico, porque la confesión del pentecostalismo clásico dice que el bautismo del Espíritu Santo es la segunda bendición posterior a un nuevo nacimiento con las evidencias iniciales de hablar en otras lenguas. Ahora, ¿qué es lo que surge en el avivamiento de Toronto? Allí lo que surge es grito, allí lo que surge se conoce también como el avivamiento de la risa santa, donde la gente hace sonidos de perro, de gato, de lobo. No era el énfasis en hablar lengua, sino que el neopentecostalismo toma cualquier manifestación y la certifica como bautismo. En cambio, el pentecostalismo clásico está bien definido en lo que es el bautismo del Espíritu Santo, que es posterior al nuevo nacimiento, ¿ve?, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, ¿ve? Bien importante que entendamos eso. Ahora, ese neopentecostalismo no retiene tampoco la doctrina fundamental escatológica del pentecostalismo clásico, que enseña el arrebatamiento inminente de la iglesia. Luego viene la gran tribulación. Luego viene la segunda venida de Cristo, establecimiento del reino milenial. Luego viene el trono del juicio blanco y la eternidad. Entonces, eso no lo cree el neopentecostalismo. El neopentecostalismo enseña la doctrina de Kingdom Now, o la doctrina del reino ahora, que no es lo mismo lo que la Biblia dice del reino. Esa es otra doctrina. Existe sí una doctrina del reino, pero hay una doctrina que se llama el reino ahora, o de Kingdom Now. ¿Ve? Ahora bien, esa doctrina del Kingdom Now lo que expresa es una escatología postmilenianista.
Ahora, ¿qué enseña el postmilenarismo? El postmilenarismo lo que enseña es que la iglesia va a conquistar todas las esferas social, políticas, de gobierno, todas las, ¿verdad? Porque ellos están viviendo, recuérdense que el neopentecostalismo, su método de interpretación bíblica es altamente alegórico, altamente espiritualizar el texto para buscarle una interpretación fuera del contexto, y por eso que espiritualizan el Apocalipsis en su mayoría, ¿verdad? Y lo sacan fuera de contexto. Ahora bien, este neopentecostalismo no tiene la misma escatología del pentecostalismo clásico. Tiene una escatología diferente, que es el postmilenarismo, y por eso es que ellos están enfocados ¿en qué? En los territorios y en la geografía. ¿Ve? Porque dada la mala interpretación de que nosotros tenemos que conquistar todas las esferas sociales, políticas y gobierno, que dicho sea de paso, los que creemos en el arrebatamiento pretribulacionista sabemos que todo va en decadencia, y así lo confirma. Por eso que tarde o temprano las leyes homosexuales se aprobarán, tarde o que temprano, ¿verdad? Y obviamente la iglesia, ante esa verdad, no está con brazos caídos, porque la iglesia sigue siendo voz de Dios en la tierra y tiene que combatir eso y hablar y denunciar contra el pecado. Esa es su labor, ser sal y luz del mundo. Ahora, cuando se pasa la idea, se transfiere la idea bíblica del reino de Dios, que el reino de Dios es el sistema de Dios establecido en los corazones del ser humano. Por eso la Biblia nos llama que somos advenedizos, ciudadanos del reino de los cielos. Y cuando ese sistema de Dios está en mi corazón, yo pertenezco al cielo, porque ya yo no me rijo como se rige el mundo. Yo me rijo con los principios del reino de los cielos. Por eso Cristo, que en su sermón del monte dice: oíste que te fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas yo te digo, todo aquel que te maldice, bendícelo. Esos son los principios del reino de los cielos establecidos en el corazón del hombre por medio de la palabra y por medio de la regeneración que solamente se puede obtener con un nuevo nacimiento, cuando confesamos a el Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ve? Ahora, cuando se cambia esa idea de que el reino se tiene que establecer geográficamente, y el reino no se establece en los corazones de los hombres, se comienza a enfocarse en los territorios y una mente geográfica en el aquí y en el ahora. No miramos para el cielo porque estamos bien ocupados trabajando, expandiendo el reino milenial, porque ellos creen que están en el reino milenial, que este es el milenio y ellos están estableciendo, y que al final del milenio viene el rey a establecer su reino sobre la faz de la tierra. De ahí viene otro principio que se ha infiltrado dentro de la iglesia pentecostal clásica, que nació juntamente con el neopentecostalismo. Es la doctrina de la guerra espiritual. Ah, pastor, ¿usted no cree en la guerra espiritual? Sí, yo creo en la bíblica. Cuando usted mira los videos de Ana Méndez, de Guillermo Maldonado, de todos estos neopentecostales, de Ronnie Chávez, cuando ellos suben allá a los montes, al Tibet y a los montes a orar para atar los principados y potestades en las ciudades, para que se acabe el pecado, para que se acabe la homosexualidad, para que se acabe el lesbianismo, para que se acabe aquello. Eso es la mentalidad del neopentecostalismo, que tiene como base y fundamento una teología escatológica que se llama postmilenarismo, que forma parte del reino ahora, que la iglesia está conquistando todas las esferas sociales, políticas, espirituales en la tierra, para que el rey venga a establecer su reino. ¿Ve? Pastor, entonces explíqueme por qué Pablo escribe en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, de que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura. Pero usted no leyó cuando la Biblia dice que resistamos y que te mantengas firme, porque la guerra espiritual que está hablando el apóstol Pablo es una guerra, no es una guerra ofensiva, sino defensiva. Y se lo voy a explicar de esta manera. Cuando usted ha visto, o sea, vamos a ponerlo en el lenguaje de los deportes, ¿ve? Cuando usted ha visto que un campeón está
retando a un derrotado. Siempre es el derrotado que está retando al campeón para retenerlo o arrebatarle lo que ya él posee. Óigame, la Biblia nos dice que somos más que vencedores. ¿Sí o no? La Biblia dice que somos más que vencedores. Cristo dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos, los valientes los pueden arrebatar. Es permaneciendo, permanecer firme, retener lo que tiene para que ninguno tome tu corona. La guerra espiritual no es ofensiva, es defensiva. Hace poco estaba mirando una página que sí me comuniqué con la persona, pero no recibí respuesta, donde se pasan dando testimonio de brujos y santeros y brujos. Entonces, básicamente, si usted ve todos los cortes, ya usted es experto en brujería. Y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual lo que da es un énfasis en los demonios y no un énfasis en el poder de Dios. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Usted se va a esa página, usted mira los comentarios abajo y dice, wow, qué edifica. O sea, ¿cómo tú vas a decir que yo me edifique escuchando a una persona que dice que va al cementerio, hace ciertas cosas, ciertas manifestaciones, pero ¿dónde está la glorificación de Dios? Y yo quiero decirle algo, que el enemigo utiliza estrategia para despertar la curiosidad. Y hay un refrán que es muy cierto, que dice por ahí, un refrán pueblerino, que la curiosidad mató al gato. Entonces, de alguna manera, el enemigo nos está seduciendo con las cosas ocultas. O sea, le voy a decir algo. Si para vencer al diablo nosotros teníamos que conocer las profundidades, o sea, todo lo que pasa en el mundo espiritual para yo vencer, entonces hubiera una Biblia aparte que me hable del diablo, pero sin embargo, aquí está lo necesario. La Biblia me habla de su origen, la caída, la doctrina de Satanás, para eso está. Su personalidad, su objetivo, vino a robar, matar y destruir. Me habla en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Y todo eso, Pablo al final del capítulo 6 cuando habla acerca de la guerra espiritual, está hablando, oren por mí a fin de abrir mi boca para predicar el evangelio, ¿verdad? Pablo está diciendo, mira, hay una guerra, oren por mí para que siga predicando. Tú no necesitas conocer cómo el brujo hace brujería para que Dios te guarde de la brujería. Tú lo que necesitas es conocer las profundidades de Dios, el poder de Dios, fortalecerte en el poder de tu fuerza, fortalecerte en fe. Entonces estas personas comienzan a testificar que si el espejo, que si la bruja te ve a través del espejo. Y estoy seguro que muchos cristianos botaron los espejos de la casa. ¿Ve? Entonces no creemos lo que la Biblia dice, que cuando Satanás fue a rodear y a zarandear la vida de Job, se encontró con una cerca espiritual. Porque cuando él sube al cielo, le dice a Dios, todo lo que él tiene, tú lo has cercado. O sea, el diablo intentó acercarse, pero él estaba rodeado con la cobertura de Dios. Y cuando la gente se alimentan del miedo, del terror, de las cosas ocultas, se le va la fe a los zapatos. ¿Sí? Entonces, este tipo de guerra espiritual que vino con esa restauración apostólica y profética, está metida dentro de la iglesia del pentecostalismo clásico, ¿verdad? Está metido dentro del y ya le veo la perspectiva. Ya hemos hablado de qué, de la paternidad, de la cobertura espiritual, la guerra espiritual metida dentro del pentecostalismo clásico, porque como no conocemos los orígenes, ¿verdad? Aunque nosotros rechazamos que no existen apóstoles, pero sí tomamos la idea de la paternidad espiritual, sin conocer su origen. ¿Ve? Por ejemplo, es como pasa las iglesias que se llaman iglesias de restauración. El nombre está bonito y no tengo nada en contra del que tenga ese nombre, pero la gente desconoce el origen porque la gente se copian. Cuando el neopentecostalismo promueve restauración, no está promoviendo restauración de las vidas, está promoviendo la restauración de todas las cosas
bajo la mentalidad de Kingdom Now, del postmilenianismo, para establecer el reino de Dios en todas las cosas. De ahí es que viene el restauracionismo. Amén. Ahí está Oscar Barlet, que tiene una página que se llama El Pentecostalismo Clásico. Muy buena, se la recomiendo a todos. Entonces, hay muchas cosas que se han colado dentro de la iglesia, dentro del pentecostalismo clásico, que la han adoptado sin conocer sus orígenes y que destruyen el fundamento a la larga. Ahora, ya hablé también del estilo de predicación altamente alegorizado, tipológico, simbólico, con ademanes. ¿Sabes lo que son ademanes? Ademanes son estilos. Es mucho estilo, poca sustancia, ¿ves? Poca revelación de Dios se transmite. Mucha emoción, mucha música, nada de Biblia, nada de contexto histórico, nada de hermenéutica y teología, porque se atacan esas cosas y se consideran como, escuchen bien, se consideran como sabiduría humana. ¿Ves? Ahora, para los que están aquí desde el principio, yo le expliqué por la Biblia por qué Pablo le habla muchas veces en ocasiones a las iglesias como un padre, porque primero le está hablando como a hijos, y es una figura retórica que se llama símil, que siempre las símil tienen esa comparación como para transmitir una idea. Ahora, si yo no hubiese conocido, si yo no me hubiese acercado a la Biblia, porque la Biblia es un libro, pero es un libro sagrado. Es sagrado, pero no deja de ser libro, y es libro, pero no deja de ser sagrado. Yo me tengo que acercar a ella como tal. Tiene figuras literarias, ¿ves? Tiene literatura, diferentes tipos de literatura, como la sabiduría, histórico, epístola, profético, ¿verdad? Escatológico. Entonces, si yo no conozco eso, que esas herramientas me las da la hermenéutica, pues entonces yo caigo en la trampa de llamarle papá a medio mundo. Como hay muchos creyentes que están siendo manipulados por esta falsa doctrina de la paternidad espiritual. Y no significa que usted de cariño le llame hijo a alguien. Eso está bien. O que le llame hijo espiritual, como Pablo lo hizo en muchas ocasiones, sin la intención de formar una doctrina. Eso está bien. El problema es la idea que se mueve detrás de eso. ¿Ves? Ese es el problema. La idea que se mueve detrás de estas doctrinas que están infiltradas dentro de la iglesia. ¿Ves? Entonces, ya hemos hablado del estilo de predicación, de la paternidad, de la cobertura, de la falsa guerra espiritual no bíblica. La guerra espiritual bíblica es defensiva, no ofensiva. También un énfasis en revelaciones y poner revelaciones, sueños, profecías al mismo nivel de las escrituras. ¿De dónde viene eso? Eso viene del neopentecostalismo. ¿Por qué? Porque como ya le expliqué ahorita al principio de este video, y le expliqué el contexto histórico de cómo han querido promover y romper la estructura denominacional, ¿verdad? Y romper las estructuras de los movimientos para establecer ellos su propio andamiaje, teniendo como fundamento el apóstol, el profeta, y por ahí para abajo, ¿verdad? Una estructura piramidal, una mentalidad de estructura de jerarquía, no de servicio, ¿verdad? Porque el ministerio bíblico, la Biblia transmite el ministerio como desde la perspectiva de servicio, no de jerarquía, ¿no? Entonces, cuando vemos esa estructura, vemos este énfasis de profecía. ¿Por qué? Porque si yo acepto que hay apóstoles y hay profetas, porque quiero hacer un paréntesis. La Biblia habla en Hechos capítulo 13 que habían profetas.
Y pastor, ¿cómo usted reconcilia la idea de Hechos capítulo 13 con la idea de que Cristo dijo que los profetas fueron hasta Juan? Fácil. Cuando Cristo dice que los profetas fueron hasta Juan, los profetas tipo Antiguo Testamento, que cuando hablaban era directamente revelación e inspiración de Dios, que se escribía, y lo tenemos aquí, que es inspiración, escritura de Dios. Los profetas del Nuevo Testamento no tienen esa autoridad porque el apóstol Pablo escribió un capítulo completo en Corintios diciendo que los profetas hablen de 2 o 3, la iglesia juzgue la profecía. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 1 dice la Biblia que Dios, habiendo hablado por muchas maneras a vuestros padres por medio de los profetas, ahora ha hablado por medio de su Hijo. ¿Y cuál es el tema central de los hebreos? La supremacía de Cristo. Cristo es la máxima revelación. Cristo nos ha traído la revelación más grande. Por eso que la Biblia es una revelación progresiva. Y el diablo quiere engañarte diciéndote que te vayas a las raíces hebreas. Si las raíces hebreas dieran revelación, todos los judíos le servían a Cristo. Pero por eso es que no le sirven a Cristo, ni han reconocido a Cristo como el Mesías, porque sus ojos están velados. Y la palabra es una revelación progresiva desde Génesis hasta Apocalipsis. Y llegamos a la revelación máxima cuando Colosenses dice que en Él está toda la deidad, la plenitud de la deidad está en Cristo. Y cuando la Biblia dice que Él es la imagen visible del Dios invisible, llegamos a la revelación máxima. ¿Ves? Pero el diablo quiere poner la venda otra vez a la iglesia, igual que pasó en los Gálatas, igual que pasaba en muchas. Pablo tuvo que intervenir por estos judaizantes que querían decir, y claro que yo tengo que conocer el contexto judío para conocer el contexto del Antiguo Testamento, el uso y costumbre de las cosas. Claro que sí. Y si hay un buen diccionario que me enseña las definiciones hebreas, claro que sí. Pero otra cosa es meterse a las raíces hebreas, donde usted va a terminar en la cábala judía, practicando misticismo, practicando ocultismo. Y recuérdese que no todo lo que viene de Israel es de Dios, porque Israel estuvo cautiva a las naciones paganas. Por eso es que las danzas hebreas no se ven en Génesis, se ven luego que salen Israel de Egipto, porque las aprendió en Egipto y las adoptaron culturalmente y se volvió algo de la cultura. Yo no soy judío. Por eso que en Cristo y en la gracia no existe ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer. Todos somos uno en Cristo. Nuestra identidad está en Cristo. A su nombre sea la gloria. Entonces, comparta este video con alguien que le guste palabra, porque a alguien le tiene que gustar palabra de Dios. Aquí no estamos con el Rambo saca la bazuca, veo, se metió Dios. Aquí estamos hablando palabra de Dios. Entonces, este asunto del énfasis profético de la profecía desmedida y se toma como revelación y se eleva a la mismo nivel de las escrituras, viene de ese pensamiento. ¿Ves? Y lamentablemente dentro del pentecostalismo clásico ya la profecía no se escudriña a la luz de las escrituras, sino que se tiene validez por el hecho de ser una profecía. No se cuestiona porque se le mete miedo a la gente de que usted puede cometer blasfemia contra el Espíritu Santo, y eso no es así. La Biblia nos da derecho para examinarla a la luz de las escrituras. ¿Ve? Y no es blasfemia. Blasfemia del Espíritu Santo es cuando tú, con toda la mala intención de tu corazón, sabiendo que esa manifestación es del Espíritu Santo, se la atribuye a los demonios. Eso es blasfemia del Espíritu Santo. Discernir una profecía por medio de las escrituras no es blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa enseñanza viene del neopentecostalismo, que mantiene a sus seguidores y sus adeptos manipulados por medio del miedo y del temor para mantenerlos cautivos. ¿Ve? Porque es una manipulación. Es una manipulación. Entonces usted ve personas que se identifican como pentecostales. Ahí usted los ve, esta noche salen a las 11, a las 10, a las 12 de la noche y se le meten 1,500, 1,300, 2,000, 10,000, qué sé yo, a mí ni me importa. 10,000 bobos se le meten ahí.
Dios está contigo, sierva, repartiendo ministerios, repartiendo cosas. ¿Usted cree que Dios habla la Biblia? Pastor, ¿usted no cree en la profecía? Creo en la profecía. Y Dios me ha hablado muchas veces, me ha confirmado, porque la profecía es para confirmar lo que Dios te habla en secreto. Por eso la Biblia dice, amado, no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne, este es el espíritu de Cristo. Y todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne, este es el espíritu anticristo. O el espíritu de error, como lo dice Juan. ¿Qué está diciendo Juan? Juan dice, si tiene doctrinas incorrectas y profetiza, no es de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Creo que en Deuteronomio capítulo 13. Si se levantare profeta y soñador y anunciare sueños y prodigios, y si se cumpliese, Dios está probando vuestro corazón. A tal profeta no le preste oído. Pero si os invita a ir a dioses ajenos que nunca conociste, no los sigas, no los escuches. Pero el sello de aprobación es de la gente si se cumple, aunque su doctrina sea errada. Eso es lo mismo que está diciendo Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amado, no creáis a todo espíritu. ¿Ve? A todo espíritu. ¿Y qué dice Juan? Todo espíritu que confiese. ¿Qué es confesar? La palabra confesar en el griego es homologeo, que es hablar una misma cosa. ¿Qué Juan te está diciendo? Aquel espíritu que hable la misma revelación bíblica, su doctrina sea compatible con la Biblia. Ese es el espíritu de Cristo. ¿Y cuál era ese examen? Eran que confesaran a Cristo, que ha venido en carne. ¿Por qué? Porque había una introducción del gnosticismo, de esa creencia de la mezcla de la cultura judía con el griego, con la filosofía griega. Por eso Pablo dice que para el evangelio, para los judíos tropezadero y para los griegos es locura. Porque ellos no comprendían cómo es posible que un Dios que es espíritu encarnara en un cuerpo que es pecaminoso. Ese es el concepto. Entonces, para conocer al profeta, no es si la profecía ni siquiera se cumple, para saber si el profeta es de Dios. Es cuál es su doctrina. Y Cristo dice, por los frutos los conoceréis. Dos cosas certifican una persona que es un profeta o que está hablando, un profeta nuevo testamentario, que es de Dios. No es que se cumpla la profecía, es por los frutos. Segundo, por su doctrina. Esas son las dos cosas que nosotros hemos desechado. No, pastor, es que ese tipo de unas lenguas terribles, desata unos misterios. Wow, poderoso. Eso es de Dios. A mí cuando habla se me paran los pelos. Es que cuando yo voy a Estados Unidos en frío se me paran los pelos también. Entonces, eso parte de la enseñanza que se ha metido dentro de la iglesia hoy, es que muchas iglesias no son dirigidas por las escrituras, son dirigidas por estos pseudo profetas que manipulan, porque si hay un don que se utiliza en estos días para manipular es la profecía. Si hay algo que se utiliza para... Mire, hoy en día el Dios me dijo está por encima de escrito está. Cuando se supone que el escrito está por encima del Dios me dijo. Yo acabo de ver un video, un disparate. Lo acabo de ver antes de hacer este video, lo vi. Y eso, un pensamiento neopentecostal. Es una persona que dice que él recibió una bendición de parte de algo que produce mal en el mundo. Él recibió un dinero de eso. Y yo digo, pero ven acá, Dios mío. Entonces, ¿cómo es posible que tú le vas a dar dinero de algo que produce que se destruya la juventud, que se provoquen desórdenes, que se provoquen sensualidad, que tú cojas ganancias de ahí? O sea, Dios, ¿acaso cómo fue que Dios le proveyó a Elías la escasez? No fue por una viuda que él había preparado. ¿De dónde fue que Cristo sacó el impuesto para pagarle al César? No fue que le dijo, tira por ahí un pescado, y cuando abrieron la boca al pescado, el pescado tenía una moneda. Entonces, ese pensamiento de que el diablo tiene tu bendición es un pensamiento neopentecostal. No es el pensamiento porque Dios puede enviar hasta ángeles para bendecirte. ¿Acaso Elías no venían cuervos para bendecirlo? O sea, animales que venían a servirle. Entonces es un pensamiento neopentecostal que está dentro de la iglesia de hoy. Y hoy en día la profecía está por encima de la revelación escrita, y ese pensamiento está metido dentro del pentecostalismo clásico, y usted ni cuenta se da. Hoy en día, hoy cuando me levanté me enviaron una profecía, que aquella profecía parecía un guión de película de misterio.
Usted también la tuvo que haber leído, relacionada a la vacuna y relacionada a toda esta cosa. Ya las profecías son preparadas, son analizadas, nacen del raciocinio, nacen de la imaginación de las personas, no nacen de la inspiración de las escrituras. Por eso es que los profetas se pasaban solos, metidos en los montes, para no tener información de nadie. Esa de que tú me profetizas, yo te profetizo porque yo sé, eso es una costumbre y una enseñanza neopentecostal. Yo digo, ¿será Dios un bochinchoso? Así te dice el Señor, siervo, ten cuidado con los que te envidian. No, si Dios me va a decir quién me envidia, me va a decir quiénes son los que me están envidiando. Él no va a crear en mí sospecha. Hay espíritus que no son de Dios que se están moviendo dentro de la casa de Dios y lo tienen como si fueran Dios. No es Dios. Muchos espíritus imitando al Espíritu Santo dentro de la casa de Dios. Y como no hay visión espiritual, la gente se cree que es Dios. Explícame usted si entonces, si la Biblia dice, o sea, si el pentecostalismo y la doctrina fundamental dice que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda bendición que está relacionada al nuevo nacimiento, ¿cómo es posible que aquel que dance y hable lengua, que el Espíritu Santo está de él, mienta, robe, planifique destruir? Ahí está el diablo. No hay otra explicación, hermano. Porque es que una fuente no puede dar dos aguas. O sea, ¿cómo que el Espíritu Santo habita en un vaso sucio? No, la respuesta es fácil. Hay otros espíritus que se están moviendo. Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Eso como que la gente hacen, se ponen a pastorear, se quitan a pastorear, hacen aquí, hacen allá. Hermano, Dios es un Dios de orden. Entonces hay gente que quieren abrirse puertas por la profecía. Siervo mío, Dios te llamó. Y tú no sabes que ese tipo que tú le estás profetizando salió de una división. Siervo, así te dice el Señor, Dios tiene una sierva para ti. Pero ven acá, ¿cómo que una sierva para ti si ese hombre es divorciado dentro de la iglesia? Entonces, ¿acaso Dios se está contradiciendo las escrituras? Son espíritus raros que se están moviendo. Ahora te voy a hablar de mi experiencia. De mi experiencia como pastor. Con mi experiencia como pastor. De tantas personas fieles en la iglesia. De tantas personas corren la milla extra. Que uno ve que se esfuerzan. Por eso tú ves que le reparten ministerio al más cabezón, al más desobediente. Una vez llegó un predicador, estoy hablando de años atrás. Le levantó las manos a una mujer. Así te dice, sierva, te voy a poner a trabajar con las mujeres de la iglesia. Esa es la mujer que me daba más candela. Bochinchosa como hasta el sopo en medio. Tenía una obra. Unos pastores que salieron de nosotros invitan a un predicador y le dicen, así te dice el Señor, Dios te quiere solo, te envidian. ¿Tú sabes cómo terminaron esos pastores? Fuera de nosotros. Después de haber estado con nosotros más de 20 años. Se fueron. ¿Por qué? Hay tres voces, la voz del hombre, la voz del diablo y la voz de Dios. Dios crea mala sospecha. Ese Dios que siempre está mandando a la gente que se vayan solos por ahí solos, jaliengo, sin sujetarse a nadie. Eso será la voz de Dios. Hemos perdido el temor de Dios para decir así dice el Señor o así dice el Espíritu Santo. Ya no hay temor de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que ese es el sello de aprobación delante del pueblo para decir que somos espirituales. ¿Ves? El espiritual no tiene que ver con los dones, tienen que ver con los frutos. Los frutos no se pueden imitar. La vestimenta se puede imitar. Usted puede imitarle una vestimenta. Usted puede imitar como los fariseos. Ellos imitaban con ayuno, imitaban con oración, imitaban con comida a los pobres. No había fruto. Querían matar a Jesús. Yo meditaba hoy tristemente que en esto hay mucha gente buena con dones reales, ministerios reales.
serio. Pero lamentablemente los más que la gente le gusta, los más que la gente promociona, son los que mejores se saben vender. El mejor que se venda, lamentablemente. Cuando no había... Yo soy ministerio antes de redes sociales. Estas redes sociales han distorsionado la forma que se hace ministerio, cómo se logra levantarse en el ministerio. Muchos ministerios que han nacido por su influencia. Ahora existen influencers y no existe ministros que sirvan. Ministros virtuales, ¿verdad? Virtuales. No existen. Y le voy a decir, dicho sea de paso, viene persecución por medio de los medios. Eso Dios lo está permitiendo. Censurando que hablemos la verdad por estos medios van a provocar que nosotros volvamos a tocar puertas. Para aquellos que han estudiado evangelismo, algún tipo de evangelismo, sabe que la efectividad del evangelismo personal sobrepasa inclusive al evangelismo de campaña y al evangelismo de Facebook. Tocar puertas es mega efectivo y eso se ha perdido. Yo nací ahí, tocando puertas, repartiendo tratados. Eso me enseñaron. Mi mamá me cogía de pequeño, estoy hablando 7, 6 años, a repartir tratados. 7, 6 años, 8 años me metía dentro de una barra a repartir tratados. Y me recuerdo la primera experiencia que un borracho despreció el tratado que yo le di. Mi mamá dijo, no te preocupes, eso pasa. Yo me sentí bien triste. Ese fue el evangelismo que me enseñaron. No un evangelismo de cámara, de luces, de ademanes, de estilo, de proyección, de marketing. No, un evangelismo real. Antes, para levantarse en el ministerio, había que orar. Y eso viene del neopentecostalismo. Antes, para orar, ¿por qué usted cree que antes se llenaban los montes? Los montes se llenaban de 100 y pico de personas. 12 de la noche, bajamos a las 5 de la mañana. Yo me subí, yo estaba de las 12 de la noche hasta las 12 del día. 3 días durmiendo en el piso. Y no me picaba ni una hormiga. Porque nosotros sabíamos que la forma de levantarse en el ministerio era esa. Porque ese fue el ejemplo que vimos. Esta generación, el ejemplo que tiene es el Facebook Live, una página fanpage para lograr ser un ministerio. Pero el ejemplo que nos dieron a nosotros era cuando nos íbamos aquí al ministerio de Ávila, aquí a 15 minutos de mi casa. Íbamos guiando a las 12 de la noche, subíamos allá, nos cerrábamos a orar y llegaba a las 5 de la mañana. Cuando llegaba nosotros nos íbamos. Porque esa fue la forma que nos enseñaron de hacer ministerio, de cómo se sirve la casa de Dios. Pero el neopentecostalismo ha tomado el marketing y lo ha implementado dentro como un medio para levantarse en el ministerio. Y por eso tenemos mucha gente frustrada, porque están siendo tentados como se tentó a Abraham cuando le dijeron, sal de tu tierra y tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. De 75 años de edad era Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos, y la esterilidad del vientre de Sara, Dios la conocía. Pero de ese vientre estéril y de ese viejito iba a salir la descendencia como las estrellas del mar, y como las estrellas del cielo y como la arena del mar. De ahí es que Dios se glorifica. Pero se cansaron en el proceso. Abraham se acercó a Agar y hasta el día de hoy tenemos las consecuencias. Uno es producto de la carne y otro es producto
producto de la voluntad de Dios. Los dos son hijos. ¿Por qué? Porque es el producto natural de la naturaleza. Si tú te vendes vas a tener resultados, pero no es producto de Dios. ¿Verdad? Gente que se van en desobediencia a Puerto Rico, van allá, alquilan una casa, compran de segunda mano, ponen la foto en Facebook. Estoy en victoria, aunque tú sabes que Dios no te mandó para allá, porque se vive de apariencia. Usted trabaja, prospera. No trabaja, empobrece. Esa es la forma natural. O sea, yo le creo a... es que vivir por fe no es trabajar. No, vivir por fe no es trabajar. Vivir por fe es creerle a Dios. El que trabaja y el que no trabaja, como quiera, tener que vivir por fe. ¿Ves? Entonces, hay cosas que son producto del marketing que parecen victoria, pero es un Ismael, no es un Isaac, no es producto del poder sobrenatural de Dios. Otra cosa que se ha metido dentro de la iglesia neopentecostal, voy a terminar, y la última, me voy a buscar un problema. Antepenúltima, y hay muchas más, el confieso, el declaro, el decreto, el arrebato. Eso se llama doctrina de la confesión positiva. El yo profetizo. La Biblia dice que ninguna profecía fue traída por voluntad de hombre, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, la profecía no viene por voluntad de hombre, viene por iniciativa del Espíritu de Dios. Es el que impulsa la comunicación divina. La última que voy a decirle, arreguíndate, lo voy a decir para mí. Yo. Mi esposa no es la pastora de la iglesia. Mi esposa es la esposa del pastor. Dentro del pentecostalismo clásico, nunca se le llamaba a la esposa del pastor pastora. Ah, pastor, ¿usted no cree en eso? A mí no me molesta. Respeto al que lo hace. Pero esta expectativa, y muchas veces hay que romper con esto. Claro que hay mujeres que tienen talento, dones y habilidades y pueden servir como apoyo al ministerio. Pero en la iglesia tiene que haber una cabeza definida. La iglesia no puede tener dos cabezas. Tiene que haber una cabeza definida. Esto, tras bastidores, trae problemas en los matrimonios. Trae problemas. Porque se cruza la línea de la autoridad. ¿Usted es machista? No. ¿Creo en el ministerio de las mujeres? Sí. Claro que sí que creo. Dios puede utilizar a la esposa del pastor en lo que Dios le dé la gana, porque Dios es Dios. Pero el pastor tiene que ser el que Dios llamó y señaló. ¿Se acabó? ¿Se acabó? La esposa del pastor se merece un respeto, claro que sí. La esposa del pastor tiene un lugar especial en la congregación, sí, porque es esposa del pastor. Ese pensamiento de que la esposa del pastor es la pastora de la iglesia viene del neopentecostalismo. Por eso me estoy incluyendo yo. No, pastor, es que usted es un machista, no quiere. No. Mi esposa me ayuda. Yo siempre en conferencias de matrimonio le digo, mi esposa me la dio Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía 21 años yo comencé a pastorear. Situaciones económicas, situaciones financieras, situaciones... Y yo nunca he escuchado un reproche de esa mujer. ¿Qué hay que hacer? Amén. ¿Qué es lo que Dios dijo? Amén. De eso sí es una ayuda idónea. Aleluya. La gente tiene esta mentalidad de que la esposa del pastor tiene que coger la barquilla y comerse. Y hay gente que lo hace. Y gloria a Dios. Si tiene ese don, amén. Gloria a Dios. Pero esa mentalidad que de la esposa del pastor, mi esposa no coge el micrófono. No le gusta. Ella es tímida. La gente a veces quieren que la esposa predique.
Dios nos llama a todo el mundo a predicar. La iglesia es un cuerpo. Esa mentalidad de que todo el mundo que llega a la iglesia hay que profetizarle, que va a predicar, eso viene del neopentecostalismo. No, Dios tiene propósito, planes contigo. No, el llamado es salvación. El llamado es servicio. Por eso la gente no quiere mapo. La gente no quiere repartir tratados. La gente no quiere pintar la iglesia. La gente no quiere instalar la iglesia. La gente cuando llegan a la iglesia lo que piensan es en barquillas. Rambo saca la bazooka. La gente piensa en aviones. La gente piensa en naciones. La gente empieza, ni siquiera han evangelizado al vecino y quieren ir a las naciones. Alabado sea Dios. Entonces, estos ministerios, si no se monta un avión, se sienten fracasados. ¿Por qué? Porque el neopentecostalismo tiene como empírica de medir las victorias por lo que se ve, por la cantidad de gente que tú tengas, por la cantidad de dinero que tú tengas, por la casa que tú tengas, por el carro que tú tengas, ¿ves? Por la agenda que tú tengas. Entonces nos sentimos gente que se sienten realizados en el ministerio porque reparten tratados, porque usan megáfonos, porque se gana un alma. Mire, hermano, usted tiene que, si usted es una persona que se ha ganado un alma, porque hoy en día nadie gana alma, se lo dejan allá al pastor, al evangelista. Entonces no creemos que es una responsabilidad propia de cada miembro ganar almas para el cuerpo de Cristo. ¿Ve? Y esta mentalidad de que traemos a la gente por el propósito, y esta mentalidad de que se convierta al artista tal, porque, chacho, cuando el artista tal se convierte, ese sí que va a jalar gente para el mundo. Hello. Pero ¿quién es el que salva las almas? ¿Es la fama de los hombres? ¿O es el Espíritu Santo que pone convicción de justicia, juicio, pecado? Ese no pentecostalismo que te dice, ponte para que la gente vean tus marcas, tus tatuajes. Como hay uno predicando por ahí, que dice, yo no voy a los puntos enchaquetados, que si aquello con corbata, porque yo creo que la gente vea, mire, ni es la corbata, ni son tus tatuajes que van a hacer que la gente crea en el Señor. Es el Espíritu Santo de Dios que convence de justicia, juicio y pecado. Esa es la verdad. Y por hablar la verdad me buscan muchos problemas, hermano. Pero hay que seguir hablando la verdad. Y todas esas cosas que estamos diciendo, y muchas más. ¿Cuánto llevo aquí ya? Y muchas más. Si sigo, puedo hacer media vigilia, hermano. Puedo hacer media vigilia fácil, mencionando todas las cosas que se han infiltrado dentro de la iglesia. Eso la gente viene, los traemos con propósito. La gente lo que está pensando es una barquilla. ¿Cuándo es que voy a predicar? ¿Cuándo es que voy a hacer esto? ¿Cuándo? Es Cristo el centro del evangelio. Cristo tiene que ser el centro del evangelio. Me preocupa cuando utilizamos la carnada del propósito. Porque el propósito lo que hace es desvirtuar al recién convertido de la necesidad de la dependencia de Dios, ¿verdad? Y sin experiencia lo quieren poner a ministrar. Y creo, hermano, que la predicación es algo serio. No es un juego para niños. La predicación es la transmisión del mensaje de la revelación de Dios. Que, permítame decirle, que ya la predicación bíblica está inexistente. Porque la gente no utiliza la Biblia para comunicar el mensaje. La gente lee un versículo, empiezan a hablar de ellos, de lo que ellos hicieron, empiezan a profetizar, empiezan a cantar, que si aquello, que si lo otro. Se fastidió el contexto bíblico. Se perdió la oportunidad de enriquecer en el mensaje ese contexto bíblico histórico para que la iglesia no se quede sin fruto de lo que estamos leyendo, del cómo, cuándo y por qué. ¿Ve?
Entonces la iglesia se quedó sin fruto porque fui a la carne del mensaje. ¿Cuál es la carne del mensaje? La aplicación. Eso es lo que nos gusta. La aplicación. La aplicación para satisfacer simplemente la necesidad emocional del momento. La verdadera predicación de la palabra es bíblica. Segunda, te da herramientas. Te da herramientas. La Biblia no te victimiza. La Biblia te pone en perspectiva del por qué. La circunstancia del momento te da fe para enfrentarla y no siempre tiene que haber una explicación. Simplemente te fortalece la fe para que pase ese momento. Pero estamos ante una, como dijo ahorita, esta infiltración neopentecostal dentro del pentecostalismo clásico, que se identifica como pentecostal por el mero hecho de que cree en el bautismo, del bautismo del Espíritu Santo, pero no como el pentecostalismo clásico que salió de la calle Azusa en 1901, que cree que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda bendición posterior al nuevo, a la conversión y posterior a la regeneración, que es con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, ¿no? El neopentecostalismo cree que toda manifestación es bautismo del Espíritu Santo. Sin fruto, con fruto, apartado, reconciliado, lo que sea, es bautismo. Le pone el sello bautismo. Y eso es un peligro porque hábilmente ese pentecostalismo clásico, que aunque muchas personas dicen no, que el pentecostalismo es una denominación nueva, pero nuestra confesión de fe no es nueva, es bíblica, ¿verdad? Estamos hablando de las 16 doctrinas fundamentales, ¿verdad? Que salió la organización, se llama Asamblea de Dios, del pentecostalismo clásico. Varias organizaciones salieron, entre ellas Asamblea de Dios, el pentecostalismo histórico que se remonta al movimiento de santidad, previo a la calle Azusa, que ellos hablan del evangelio completo, que es Cristo salva, Cristo salva, Cristo sana, Cristo santifica, Cristo bautiza en el Espíritu Santo, Cristo viene. 5 puntos del evangelio completo que lo predica o que lo propuso el pentecostalismo histórico. Entonces, cuando vemos esta predicación altamente alegorizada, altamente tipológica, altamente llena de opiniones, llena de emociones, que apela, que tiene como centro el hombre, la superación personal, pero no tiene como objetivo y meta exaltar a Cristo, que no tiene propósito alguno de exaltar a Cristo, de glorificar a Cristo, que no tiene como herramienta ningún tipo de herramienta como la hermenéutica, como la teología, como la homilética, que son buenas, porque te enseñan el contexto para hablar lo que la Biblia dice, no sea que le estemos poniendo palabras en la boca de Dios que Dios nunca quiso decir, y eso para mí es serio, ¿verdad? Tú decir algo que Cristo nunca intencionó decir por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Así que Oscar, Dios bendiga a Oscar. Oscar tiene ahí la página Pentecostalismo Clásico. Y por último, el neopentecostalismo trajo el desprecio a la santificación. ¿Ves? Te estoy explicando las ramas del pentecostalismo histórico, clásico. El unicitario salió en 1913 y el neopentecostalismo, su desarrollo de 1948 con el movimiento del avivamiento de Toronto de la risa santa, que no era énfasis en las lenguas, era énfasis a cualquier tipo de manifestación como si fuera Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesucristo. Y ese asunto, hermano, gloria al nombre del Señor, que se han filtrado dentro de la iglesia en estos días, es muy peligroso, ¿verdad? Es muy peligroso porque hay una infiltración terrible que ha distorsionado ese evangelio tal y como lo conocemos, ¿no? Tal y como lo conocemos. Así que Dios nos ayude, hermano, a seguir hacia adelante venciendo en el Señor, conociendo nuestro fundamento, conociendo nuestra doctrina, conociendo, ¿verdad?, nuestra historia,
nuestra historia, porque nuestra historia nos da identidad, ¿verdad? Porque lamentablemente tenemos un pueblo sin identidad, ¿verdad? Sin identidad. Así que Dios nos ayude a vencer. Creo que por aquí vamos a finalizar este asunto. Se me olvidó el último punto ahí que quería hablar, porque es que me paso leyendo por ahí y se me va el hilo, leyendo los comentarios, y que Dios nos ayude. Esto es uno de los temas que estamos desarrollando en nuestros cursos, el curso de religión, de sana doctrina, religión, secta y herejía. Ahora ya comenzamos el curso de escatología. Para el mes de agosto comenzamos nuevamente con la religión, secta y herejía, si así el Señor lo permite, a través de la Escuela de Formación Ministerial Logos. Ahí puede conseguirnos por la web www.escuelalogos.org. También les tendremos una invitación para el día 3 de julio. Nuestra edición de la Noche de Pentecostés le hemos añadido un tipo congreso a las 5 de la tarde en nuestro templo, sábado 3 de julio, 5 de la tarde, congreso pentecostal, ¿verdad? Y va a estar Pastor Samuel Rolón, va a estar, gloria al nombre del Pastor Gavito, gloria al nombre del Señor, y va a estar otro pastor, que ahora se me escapa el nombre, soy malo con los nombres, pero tremendo pastor, Gilberto Ramos, ¿verdad? Pertenece a la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, fue profesor en el Colegio de Mayagüez, o es profesor del Colegio de Mayagüez, y muy tremenda palabra. Sabemos que Dios nos va a edificar, ¿verdad? Con eso. Y el domingo 4 de julio terminamos en la iglesia del Pastor Gavito, en el patio. Es un patio gigantesco. Y ahí vamos a terminar la noche de Pentecostés a las 6 de la tarde en la iglesia del Pastor Gavito. Así que esperamos una bendición nueva de Dios, una bendición especial de parte de Dios, quise decir, donde nosotros nos podamos fortalecer en nuestra identidad y que no nos avergoncemos de llamarnos pentecostales. Claro, primero soy cristiano porque me parezco a Cristo. Segundo, soy pentecostal porque hago referencia a la experiencia maravillosa del bautismo del Espíritu Santo y mi identidad pentecostal. Que se avergüenza el diablo. El diablo quiere poner pentecostales como personas retrógradas, personas cavernícolas, personas que no estudiamos la palabra, personas analfabetas en las escrituras. Pero todo eso es una mentira, eso es una fortaleza mental que hay que derribarla. Y nuestro congreso está dirigido a eso, a fortalecernos. Yo siempre digo, hermano, que las cosas que se hagan se tienen que hacer con propósito y una visión clara. Y básicamente esa es nuestra visión de hacer el congreso. Dios se mueve en los congresos. Yo he estado en diferentes congresos predicando bajo el tema de sana doctrina en Puerto Rico, en Estados Unidos, muchos lugares, y Dios se mueve de una forma maravillosa. Así que esperamos de igual manera una bendición especial, y nuestra visión es fortalecer en esta generación que va creciendo, ¿verdad?, esa identidad pentecostal de esas 16 doctrinas fundamentales. Y si podemos hablar otro tema del pentecostalismo emergente, como es el pentecostalismo sectario o el pentecostalismo reformado, que es una mezcla del calvinismo con el pentecostalismo, ya eso será tema para otro video. Así que Dios me le bendiga, un abrazo para todos, gracias por estar por ahí. Yo sé que los hermanos que se juntan por aquí son pastores, hermanos y hermanos que les gusta la palabra, y para mí eso vale mucho. Esto no es una pérdida de tiempo, una inversión, esperando que alguien pueda aprender alguito, ¿verdad? Alguito, poder transmitirle algo, ¿verdad? De lo que hemos aprendido por su gracia y su misericordia. Así que Dios me le bendiga, hermano, un abrazo para todos. Por ahí veo pastores que amo, que respeto mucho, de aquí Puerto Rico, veo alumnos de nuestras clases,
pastores, mi respeto, un abrazo. Y por aquí, mire, le dejo con el sonido de los coquí, que en estos días alguien me dijo que no, que eso es una canción para los que están en Estados Unidos. Así que deleítese, que aquí yo tengo coquí en abundancia para repartir, hermano. Así que Dios me le bendiga. Un abrazo para todos. Anhelamos sus oraciones. Que el Señor le continúe bendiciendo. Busquemos a Dios, oremos más que nunca. Busquemos a Dios porque Cristo está a las puertas. Que Dios nos ayude a seguir venciendo y perseverando hasta el final. Un abrazo para todos, hacia adelante en Cristo.